empezamos. Bien, chicos, buen día con todos. Buen día con todos. Les saluda el profesor Álvaro. Vamos a empezar con la clase de física del día de hoy. Nuestro tema, corriente eléctrica, ¿ya? Bien, entonces, desde el capítulo de hoy ya estamos entrando a lo que se conoce como la electrodinámica o electrocinética, ¿no? Que es la parte de la electricidad que estudia las cargas eléctricas en movimiento, ¿no? Y los efectos o fenómenos que estas producen. Aprendizajes esperados, sabe qué es con la corriente eléctrica y de qué depende esta, conoce y entiende la propiedad de la resistencia eléctrica y conoce lo que viene a ser la intensidad de corriente eléctrica y también la llamada ley de Ohm. ¿Ya? Muy bien, vamos rápidamente entonces aquí. ¿Qué es la corriente eléctrica? Es un movimiento orientado de los portadores de carga, que en este caso en un medio conductor sólido, pues serían los electrones, ¿no? Se tiene resistencia eléctrica, o sea, todo conductor, no un cable de cobre puede ser, ofrece una resistencia al movimiento de los electrones, ¿ya? Por si acaso. Y esa resistencia se conoce como justamente la oposición del conductor al paso de la corriente. Lo mediremos con la resistencia eléctrica y la unidad de la resistencia eléctrica es el ohm. La corriente eléctrica lo medimos con la intensidad de corriente eléctrica I. ¿Ya? Intensidad de corriente eléctrica I, y el valor de I es la cantidad de carga que pasa por un medio conductor en una unidad de tiempo, es el coulomb por segundo, donde a eso le llamamos el ampere, ¿no? Y la intensidad de corriente se mide en unidades de ampere, y luego por último la ley de Ohm, la intensidad de corriente eléctrica es directamente proporcional al voltaje, ¿no? Lo podemos armar a través de esa expresión y justamente ahí tenemos la ley de Ohm, BIR, ¿no? Diferencia de potencial igual a la intensidad de corriente por la resistencia eléctrica. Bien, marco teórico, conductores de Highlander. Vamos a explicar un poquito más, ¿no? La materia está constituida por átomos y estos tienen partículas portadoras de cargas llamadas electrones y protones con carga negativa. Los primeros negativos, ¿no? Y los segundos positivos. Los átomos que forman un cuerpo metálico tienen sus electrones externos, o sea, aquellos que se encuentran más lejos del núcleo, débilmente ligados, y se pueden separar de él, adquiriendo así cierta facilidad de movimiento. Cuando se separan del átomo se denominan electrones libres. Los cuerpos que pueden contar con electrones libres se les llaman los conductores eléctricos, ¿no? La plata es el mejor conductor, pero es muy caro, por lo que para fines comerciales se usa el cobre porque abunda más en la naturaleza, ¿no? Y el aluminio también. El cobre y el aluminio son materiales que abundan en la naturaleza. Por ende, ¿no? Todas las condiciones eléctricas que tienes en casa, prácticamente la totalidad, pues son de cobre, ¿no? ¿Sí? Por si acaso, ¿no? La plata es un mejor conductor, o sea, me estoy refiriendo al metal, ¿no? Es un mejor conductor, pero no se usa, ¿no? Porque no abunda mucho en la naturaleza y es más costoso, ¿no? Por el contrario, existen sustancias o materiales que tienen sus electrones fuertemente unidos a sus átomos. Es por eso que no poseen electrones libres. A esos materiales se les conoce como aislantes eléctricos o dieléctricos. Y como ejemplos tenemos el plástico, la porcelana, el caucho, el vidrio, el papel, la madera, entre otros. Con los conductores se construyen circuitos, ¿no? Acá tenemos una pila, fluye la corriente eléctrica, ¿no? ¿Y qué va a producir? Va a producir que ese foquito se encienda. Si yo uno estos puntos acá, si yo los uno, el foquito se enciende, ¿no? Al cerrar el interruptor, o sea, al unir estos puntos, ¿qué sucede? Pasa algo, ¿no? El foco se enciende. Y se enciende porque fluye la corriente eléctrica. ¿Y qué es la corriente eléctrica? Es el flujo, es el movimiento de los portadores de carga, de carga eléctrica libres en un conductor. Si el conductor es metálico, los portadores de carga serían los electrones. Y si es un líquido o gaseoso, los portadores son los iones. Como los electrones transportan una carga eléctrica, a medida que se desplazan, producen un flujo de electricidad llamado corriente eléctrica.
¿no? Ahí están los electrones que se mueven en esa dirección, ¿no? Bien. Muy bien, aquí ya teníamos una expresión conocida, intensidad de corriente eléctrica es la carga entre el tiempo, ¿no? La cantidad de carga eléctrica en el tiempo, su unidad es el ampere. Muy bien, chicos, ahí tenemos también la resistencia eléctrica, ya habíamos hablado qué es. Aquí está una ley conocida como la ley de Pauliet, la cual me permite conocer o calcular la resistencia eléctrica de un conductor. ¿Qué necesito para calcular la resistencia eléctrica de un conductor? Yo necesito conocer la resistividad del material, la longitud del conductor y el área de su sección recta, ¿no? Como puedes observar aquí en la figura, mira, tenemos esta zona que está acá se conoce como el área de la sección recta. El valor de él es la longitud del medio, bueno, del conductor, ¿no? De que que queremos encontrar su resistencia. Y esto es una constante para cada conductor. Por ejemplo, miren acá tenemos una tablita. Aquí están los valores de resistividad para algunos materiales como la plata, cobre, aluminio, tungsteno, hierro y plomo, ¿no? Puedes observar sus valores, ¿no? Sus valores de resistividad, ¿no? En este caso, esto a 20 grados centígrados. O sea, es algo conocido, ¿no? Y te lo van a dar de datos. Eso no tienes que aprendértelo de memoria, ¿no? Por si acaso. No se aprendes de memoria. Acá tenemos la ley de Ohm. En un circuito se cumple que la diferencia de potencial es igual, bueno, entre A y B es igual a la intensidad de corriente por la resistencia eléctrica. Muy bien, miren, acá tenemos una pilita. La corriente eléctrica fluye de esta manera. Este foquito posee una resistencia. La diferencia de potencial entre A y B, ¿no? Sería igual a la intensidad de corriente por la resistencia. Vamos a ver algunos ejercicios, chicos, rápidamente para que ya sepan de qué se trata justamente este tema. Ya, por favor, mucha atención. Un momentito, ya vamos a empezar con la parte práctica, chicos, ¿ya? Listo. Empezamos ahora sí. Pregunta número 1. Dice lo siguiente. Por una sección recta de un conductor pasa una cantidad de carga eléctrica de 32 coulomb. Cantidad de carga eléctrica, eso se refiere a Q. 32 coulomb. Listo. Durante 8 segundos, eso es el tiempo, ¿no? O sea, ha pasado una cantidad de carga de 32 coulomb en un tiempo de 8 segundos. Y de aquí viene la pregunta. Determine la intensidad de corriente. Ya, pues esto es muy facilito. Yo voy a emplear una formulita, ¿no? ¿Cuál es? Recuerda que la intensidad de corriente es igual a la cantidad de carga eléctrica que pasa por un medio conductor en un determinado tiempo, ¿no? Esa era la formulita. No te olvides. Yo voy a usar esta formulita que está aquí. Bien, pues entonces, I es igual a la cantidad de carga 32, ¿no? Entre el tiempo 8. No te olvides que el tiempo tiene que estar en segundos, ¿ya? Y eso sale 4. Bueno, ¿4 qué? ¿Cuál es la unidad? El ampere. Seguimos. Pregunta 1. Nada más, ¿eh? Eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. Pregunta número 2. Determine la intensidad de corriente. Y bueno, esta es la intensidad de corriente. ¿Qué pasa por una sección recta de un conductor cuando fluye una cantidad de carga de 20 coulomb en 5 segundos? 20 coulomb, esa es la carga. Bueno, los coulomb es la carga. Fluye 20 coulomb de carga en un tiempo de 5 segundos. Nada más, facilito. Entonces, ¿qué voy a decir? Ya, pues formulón, pues, ¿no? Al toque. Y es igual a Q sobre T. Y reemplaza si ya salió. Nada más. Y sería igual a 20 sobre el tiempo 5. Bueno, y esto si lo resuelves una vez más sale 4 amperes. Nada más, chicos. ¿Ya? Pregunta 1, ¿qué?
La 2 también. Pregunta 3. Dice, la intensidad de corriente eléctrica es de 3,5 amperes. Ya mismo, ahí mismo te lo están diciendo, ¿no? La intensidad, o sea, I es 3,5 amperes. Determine la cantidad de carga eléctrica que pasa por él en 12 segundos. O sea, en 12 segundos, ¿cuánta carga eléctrica pasa por él? ¿Cuánta carga eléctrica pasa por él? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Yo sé, ¿no? Que I es igual a Q sobre T. Eso es lo que sabemos, ¿verdad? Ya, ahora, ¿qué hacemos? Pero como te piden Q, despeja Q, pues, ¿no? Despeja Q. Entonces, si tú despejas Q, este T se iría a multiplicar para allá y Q sería igual a I por T. ¿Sí o no? Y reemplazas. Y 3,5. 42. Y el tiempo, 12. Hacemos la operación, ¿no? ¿Cuánto es 3,5 por 12? 42, profe, 42. Claro, correcto. 40 y... Uy, chispas. 42 y la unidad del coulomb. Nada más, chicos. A ver, por favor, tomen nota, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, sería apropiado el momento si es que tienen alguna consulta. Si no es así, tomen nota, tomen una captura o después más tarde toman nota, ¿no? Viendo el video, ¿no? Tomen nota, chicos. Pregunta número 5 dice, por una plancha eléctrica circula una corriente de 6 amperes. Circula una corriente, ya, pues están dando I. Circula una corriente de 6 amperes. Listo. Pasando una cantidad de carga de 45 coulombs. Pasando una cantidad de carga de 45 coulombs. Listo. Determine el intervalo de tiempo requerido. O sea, cuánto tiempo se requiere, ¿no? Para que circule una carga de 45 coulombs sabiendo que la intensidad de corriente es 6 amperes. Ya está. Entonces vamos a la formulita. Sabemos que I es igual a Q sobre T, ¿no? Esa es la formulita. Pero como quiero T, despejo T, pues, ¿no? Si yo despejo T, entonces T sería igual, el Q queda aquí. Bueno, el T sube y el I baja, bueno. Así de esta manera. Q sobre I. Q es 45. Entre I, que es 6. Sacamos tercia y tercia, 15 sobre 2, 7,5. 7,5 ¿qué? Es tiempo. El tiempo se mide en segundos. Ahí lo tenemos, chicos. ¿Ya? Pregunta número 5. No sé si tienen alguna preguntita, chicos. Bien, vamos a la pregunta número 7, ¿ya? Vamos a la pregunta número 7. Bien, ¿qué dice la pregunta 7? A ver, voy a leer. En un conductor eléctrico se detecta que circula 0,4 amperes. Bueno, chicos, normalmente, a ver si ya requiero su participación. Normalmente nosotros tenemos 3 elementos, ¿no? Tenemos a I, tenemos a Q y tenemos a T. Cuando a mí me dicen que en un circuito se detecta que circula 0,4 amperes, ¿qué es ese 0,4? ¿I, Q o T? Eso es lo que hay que saber identificar, chicos. ¿Qué cosa es ese 0,4? I. Esto es I, muy bien. 0,4 amperes, muy bien. ¿Qué cantidad de carga eléctrica? ¿Qué es lo que me están pidiendo? ¿Q o T? ¿Qué cantidad de carga eléctrica circula por el conductor? Me están pidiendo Q. En un tiempo de 2 minutos. Pero el tiempo tiene que estar en segundos, ¿no? 2 minutos, ¿cuántos segundos es? 120. 120 segundos. Claro que sí. Ya está. Y bueno, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo Q. Bueno, se sabe, ¿no? Se sabe que I es igual a Q sobre T. ¿Sí o no? Como tú quieres Q, el T se va a multiplicar para allá y asunto solucionado, ¿no? O sea que finalmente Q es igual a I por T, ¿no? Q es igual a I por T.
O sea, Q es I, 0,4. Pero el 0,4, bueno, si tú eres más hábil, ¿no? Lo puedes escribir como 4 sobre 10 por 120. 0 con 0 se va. 4 por 12, 48. Ya está, mírame. Como es carga eléctrica, Coulomb. Ya está. Bueno, no es una C minúscula, ¿no? Sino una C mayúscula. No hay que olvidarnos de esto, ¿ya? Porque proviene de Coulomb, ¿no? Un nombre propio con mayúscula. Muy bien, chicos. Tomen nota, por favor. Bien, chicos, ya estamos en el nivel 2. Nivel 2. A ver, vamos a ver qué dice el ejercicio. Dice, un calentador eléctrico funciona con 110 voltios. Ya. Tiene una resistencia de 44 ohmios. Determine la intensidad de corriente. Muy bien, ya está. Acá hablan de voltios, ¿no? Voltios, ya. Cuando yo quiero medir la diferencia de potencial que produce, ¿no? Que le da a un circuito una pila, una batería, ¿no? Eso lo medimos en voltios. O sea, ya voltaje también le conocemos, ¿no? Diferencia de potencial, lo conocemos como FEM también, ¿ya? ¿Sí? En este caso, entonces, lo que nos están dando es el voltaje, ¿no? Símbolo V. Tiene una resistencia, el símbolo de la resistencia es la R. Determine la intensidad de corriente, I, ¿no? Esta es la pregunta. Bueno, el voltaje, la diferencia de potencial es 110 voltios. Y su símbolo del voltaje es el voltio. Bueno, el voltio es la V, ¿no? Y es V mayúscula. Acá un poquito medio confuso es esta parte, ¿ya? Por la V y la V, ¿no? Por si acaso. R, 44 ohmios. Vamos a anotarlo ahí. 44 ohmios. Así de esta manera. 44 ohmios. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. Ahora, ¿qué voy a usar, profe, acá? Entonces, acá nosotros vamos a usar la ley de Ohm, ¿ya? Vamos a usar la ley de Ohm. Uy, escrito mal ahí. ¿Y qué dice la ley de Ohm? La ley de Ohm dice esto. VIR. No te olvides. VIR, que es V, diferencia de potencial, es igual a la intensidad de corriente multiplicada por la resistencia. Muy bien, como yo quiero I, despejo I. Bueno, este R pasa a dividir y de acá, pues I sería igual a V entre R. ¿No? V entre R. Y lo único que tienes que hacer es, pues, reemplazar, ¿no? V es 110, R 44. Onceava, onceava. Onceava de 110 es 10. Y onceava de 44 es 4. Bueno, y 10 entre 4 pues es 2,5. Bueno, 2,5 y obviamente como estamos hablando de la intensidad de corriente es ampere. Muy bien, chicos. Muy bien. Entonces ahí tenemos la pregunta número 9. Borramos. Vamos a hacer la pregunta número 11. Pregunta 11. Muy bien. Dice, en el resistor mostrado determine la resistencia eléctrica. En el resistor mostrado, aquí. ¿No? Recuerden que estamos en la pregunta 11. Bueno, también voy a emplear la ley de Ohm. Bueno, la ley de Ohm, vamos a escribirla ahí. Vamos a emplear la ley de Ohm. Dice la ley de Ohm que la diferencia de potencial es igual a la intensidad de corriente, bueno, multiplicada por la resistencia. Pero en este caso, diferencia de potencial entre ¿qué? Entre dos puntos. Bueno, en este caso, entre el punto P y el punto Q. Entre P y Q. ¿Ya? Porque en este problema sí me están indicando acá, ¿no? Los puntos P y Q. Entonces, esta diferencia de potencial entre P y Q es la diferencia entre el mayor y el menor. Bueno, potencial de P menos el potencial de Q es igual a I por R. Y reemplazas nomás, bueno. El potencial de P
100 voltios. Potencial de Q, 10 voltios. Intensidad de corriente, Li, los amperes son 3. ¿Y cuánto es la resistencia eléctrica? Justamente determine la resistencia eléctrica, dice ahí. O sea, me están preguntando R. 100 menos 10 es 90. 90 es igual a 3R. Y de aquí sale el valor de R, ¿no? R sería 30, ¿no? Porque el 3 pasa a dividir. Y esto sale, pues, en unidades de ohmios. 30 ohmios. Esa sería la respuesta, chicos, en esta pregunta, ¿no? No te olvides, entonces, en este caso, ¿no? Nosotros tendríamos que usar esta formulita, que no es otra cosa que la empleada en el ejercicio anterior, ¿no? Solamente que para 2 puntos, ¿ya? Muy bien, chicos. Sí, sí, está sencillo. Bien, chicos. Pregunta número 11, ya está. Pregunta número 11. Va, avancemos, chicos, un poquito más, ¿ya? Muy bien, avanzamos, avanzamos. A ver, vamos a ver la pregunta número 13, a ver, ¿ya? Ahí tenemos espacio, así que ahí nomás lo resolvemos, ¿ya? La pregunta número 13 dice, en el resistor mostrado determine la intensidad de corriente. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale I? ¿No? ¿Cuánto vale I? Esa es la pregunta. Bueno, acá tengo los potenciales, ¿no? A ver, acá, ya está. Entonces yo puedo emplear la ley de Ohm. Bueno, la ley de Ohm dice que la diferencia de potencial entre los puntos C y D sería pues la intensidad de corriente por la resistencia, ¿no? Esa es la ley de Ohm. Esto, recuerda, es la ley de Ohm. ¿Ya? Pero acá va a aparecer una duda en ti. Profe, ¿cómo resto? ¿72 menos 120 o 120 menos 72? Se resta el mayor menos el menor, no te olvides. Porque el sentido de la corriente eléctrica es de mayor potencial a menor potencial. Para allá. Para allá va la corriente, ¿no? De aquí para acá. Entonces, esto sería potencial de D menos el potencial de C igual a I por R. Potencial de D, 120. Potencial S, 72. Intensidad de corriente es lo que me piden. Y la resistencia, ahí te la dan de dato. 8 ohmios. Ya está. 120 menos 72. ¿Cuánto es esto, chicos? 48, ¿no? Bueno, ese ohmio ya no es necesario que lo ponga, pues no se sobreentiende que son. Entonces esto es igual a 8i, el 8 pasa a dividir y ahí sale la intensidad de corriente, ¿no? 6G obviamente tiene que ser ampere, bueno, esa es su unidad. Y el sentido ya lo indiqué, ¿no? Siempre va del de mayor potencial al de menor potencial. Ahora si vamos al ejercicio anterior, pregunta número 11. Ahí está, mira, de 110, 110, entonces la corriente eléctrica fluye de mayor a menor. Aquí en el ejercicio número 13 sucede lo mismo, ¿no? ¿Sí? Por si acaso. De mayor a menor potencial. Muy bien, chicos, con esta pregunta entonces estamos dando por terminada la clase del día de hoy.